Estamos aquí en este espíritu de adoración, de exaltación al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos tienen fe para salvación? ¿Cuántos tienen fe para salvación? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, yo en ti creo, en ti confío? Iglesia, esto se trata de fe. Esto se trata de fe. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? La confianza es algo esencial, fundamental para que se establezca una buena relación. Es a través de vínculos de confianza que todo se establece, sea una empresa, sea una familia y sobre todo la relación con Dios. Por eso Dios necesita que nosotros confiemos en Él. Dios necesita que nosotros le conozcamos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos tienen su corazón hoy abierto para decirle, Señor, quiero conocerte más, quiero saber más de ti? Levanta una oración conmigo en este momento y dile, Señor, quiero saber más de ti, quiero conocerte. Dile, Señor, tengo hambre y sed de ti. Como decía el salmista David, mi carne te anhela. ¿Cuántos pueden decir, bendice alma mía al Señor? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En nuestro corazón tiene que haber un anhelo sincero y genuino por conocerle. Tiene que nacer de nosotros porque Dios respeta nuestra voluntad. Dios respeta nuestra voluntad y es cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero más de ti. No quiero quedarme en una relación religiosa, no quiero tener una relación contigo producto de lo que me han contado. Yo quiero experimentarte, quiero experimentar a Dios, vivir cerca de Dios, saber quién eres tú. Y vamos a orar y pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo, como le decía Pablo a la iglesia de Éfeso, que sea iluminado los ojos de que su entendimiento, un entendimiento espiritual. Pero cuando hablamos de espiritual, no estamos hablando de algo que está por encima de nuestra comprensión. Hay personas que cuando piensan que hablamos de lo espiritual es algo que yo no entiendo. Lo espiritual es algo que va directamente relacionado con Dios y llega a mi entendimiento natural. Por eso el Señor dice que lo que debe ser renovado es mi entendimiento, mi forma de pensar. ¿Cuántos están dispuestos a que el Espíritu Santo traiga esa renovación en su alma, en su mente? Dile, Señor, yo anhelo que hoy en mí se produzca una metanoia. Dígale, Señor, anhelo con todo el corazón que en mí se produzca hoy una metanoia, ¿no? Y esa metanoia no es más que un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de arrepentimiento genuino, estamos hablando de cambio de forma de pensar. Nosotros actuamos conforme pensamos, por eso Dios quiere entrar en nuestro corazón. El Señor quiere que nuestros pensamientos sean renovados. Hoy una vez más tengo que decirte, iglesia, siempre y cuando sigamos pensando como pensamos, no va a pasar nada en nuestra vida. Hay personas que son muy viscerales y es como ellos piensan y no se mueven de allí, pero solo Dios tiene el poder de renovar nuestra forma de pensar. Por eso la transformación que se produce en nosotros es de dentro hacia afuera. Por eso el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, porque la verdadera transformación de nosotros se debe producir en nuestro interior. Y cuando hablamos de interior, estamos hablando de nuestra forma de pensar. ¿Cuántos están dispuestos hoy a ser renovados por el Espíritu Santo? Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, lo que tienes preparado hoy para nosotros. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú completando tu obra perfecta en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ese mensaje se llama Vivir sin límites. Vivir sin límites. Y como siempre, yo me emociono cuando el Espíritu Santo trae esos mensajes a nuestra vida, porque esos tipos de mensaje de parte de Dios potencializa la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, lo lleva a uno a un nivel superior, un nivel de entendimiento superior. Entonces, el Señor lleva ya meses hablándome
y como empujándome. Yo lo siento así, como el Señor empujándome y empujándonos a todos a que nuestra mente sea renovada. Hemos estado hablando durante mucho tiempo, y quizás tú esto lo has escuchado muchas veces. Dios tiene un plan y un propósito para ti, pero nuestra estructura de pensamiento tiene como una barrera que impide que esa verdad se haga viva en nosotros. Entonces, aunque nosotros escuchamos que Dios es poderoso, que para Dios no hay nada imposible, que Dios es el gran yo soy, nosotros no lo creemos. ¿Por qué no lo creemos? Quizás tú dices, no, yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Pero lo que pasa es que en tu mente eso no está establecido. Entonces, aunque quiero tener una buena relación con Dios, yo no la desarrollo como Dios quiere, porque yo constantemente veo a Dios de acuerdo a como yo pienso. Veo a un Dios limitado a mi sistema de pensamiento, un Dios que tiene la capacidad que yo le doy. Porque aunque confieso con mi boca, Señor, te amo, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, mi sistema de pensamiento me impide avanzar al ritmo de Dios y crecer al ritmo de Dios. Porque los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros y sus caminos son mayores que nuestros caminos. Y hoy vamos a hablar de alguien que vivió sin límites. Vivir sin límites es vivir para hacer la voluntad de Dios. Usted se preguntará, ¿qué quiere decir vivir sin límites? Porque la palabra límite, cuando hablamos de la palabra límite, estamos hablando de sinónimos como barreras, como lugar donde tiene un final, pero cuando yo estudio la palabra de Dios, me doy cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y cuando yo utilizo y creo que para Dios no hay nada imposible, esa expresión me está diciendo que Dios no tiene límites, que no hay una barrera, que no es como cuando Dios le dijo al mar, hasta aquí llegarás. Pero nosotros sí tenemos muchos limitantes. Algunos estamos llenos de infinidad de temores. Y cuando nos hablan de un tema, uno dice, no, es que yo no soy capaz. Yo no me veo. ¿Sabe dónde están esos límites? En tu mente. En tu mente. Nosotros tenemos la mente llena de límites. Y cuando Dios nos dice, yo quiero hacer algo contigo, nosotros decimos, es que ¿cómo lo va a hacer? Nuestra mente empieza directamente a pensar en nuestra capacidad. Entonces Dios nos habla y nos dice, tienes que amar a tu familia, pero tú no tienes una esencia de amor porque a ti no te dieron amor, no te trataron de la manera que Dios quería. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a verdades eternas, empezamos a decir, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo yo voy a lograr esto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos que esos mandamientos, escúchame bien, nosotros pensamos que esos mandamientos que Dios nos ha dado es según nuestra capacidad. Escucha muy bien esto, porque es, como dice en inglés, very important escuchar esto. Cuando todos los mandamientos que Dios ha establecido, amarle sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si yo trato de guardar todos esos mandamientos de acuerdo a mi capacidad, yo voy a decir, yo no soy capaz. Y no somos capaces. Porque cada uno venimos de una estructura mental ajeno a la estructura de pensamiento de Dios. Entonces Dios establece que el hombre es la cabeza de la familia, pero que esa cabeza y esa autoridad no es para ejercer ni dominio ni subyugación. Pero usted dice, ¿pero cómo? Si es que yo toda la vida he visto hombres que subyugan, que maltratan, que imponen sobre su esposa y sobre sus hijos. Entonces, si nosotros intentamos guardar los mandamientos de Dios de acuerdo a nuestra estructura de pensamiento, no vamos a poder. Y no solo los mandamientos, cuando Dios te dice, yo quiero levantarte y usarte de una manera poderosa. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo no soy capaz.
Algunos dicen, yo no sé hablar. Yo no me veo capaz. Yo vengo a decirte de parte de Dios, que sean los mandamientos, sean las promesas, sea lo que Dios dice que va a hacer con nosotros, es de acuerdo a la capacidad de Él, no a la nuestra. Es de acuerdo a la capacidad de Él. Y Dios quiere, iglesia, que nosotros aprendamos a vivir sin límites. Sin límites, que cuando Dios diga algo nosotros lo creamos, pero creemos que es posible. ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar en nuestro corazón un pensamiento y empieza hoy en el nombre de Jesús. Declaro que tu entendimiento es abierto y que tú empiezas a desarrollar un pensamiento de libertad. Y empezamos a creer que cuando Dios da una palabra sobre nosotros, esa palabra está fundamentada y establecida sobre la capacidad de Dios y no de la nuestra. Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Dios quiere que alcancemos cosas mayores, cosas más grandes, pero tenemos que dejar de limitar a Dios. Porque siempre y cuando Dios me dé un mandamiento, siempre y cuando Dios me dé una palabra y yo piense que eso yo lo voy a lograr de acuerdo a mi capacidad, no lo voy a alcanzar. Señor, tus mandamientos es muy difícil. Para un hombre dice, no, es que yo no soy capaz de dejar de mirar mujeres. Se me van solitos los ojos. Seguro en tu capacidad no. Pero Dios, que es tan justo, Él jamás pone un mandamiento que Él no es capaz de establecerlo en nosotros. Él no es injusto. Por eso Él nos ha dado su espíritu, para que nosotros podamos operar en la capacidad de Dios. ¿Cuántos van a abrir hoy su mente, su corazón a decirle, Señor, quiero empezar a operar en tu capacidad? Porque Jesús dijo que nosotros cosas mayores haríamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya fue derramado aquí en la tierra y dice que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué era tan importante el derramamiento del Espíritu? Porque esa presencia del Espíritu habitando en nosotros. No era lo mismo el espíritu que se derramaba, no era lo mismo la zarza que ardía, no era lo mismo la nube sobre el tabernáculo ni la columna de fuego, una manifestación externa de Dios. Y hay muchos que se quedan con un evangelio de una manifestación externa, pero por eso Dios hoy viene a darnos un mensaje claro. Una vez más, iglesia, no es externa, es una manifestación directa interna, donde Él viene, escúchame bien, a capacitarnos para alcanzar lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Cuántos quieren creer, empezar a creerle a Dios de que Él ha puesto en cada uno de nosotros la capacidad de hacer lo que Él nos manda? ¿Cuántos quieren empezar a creer? ¿Cuántos quieren empezar a entender que no es en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios? ¿Cuántos van a empezar a creer que para Dios no hay nada imposible? Hoy el Señor te dice, deja de mirarte a ti mismo, empieza a mirarme a mí. Mira, cuando nosotros empezamos a mirar a Dios, cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, Él con su poder que viene a habitar en nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios, empieza a capacitarnos. Repita conmigo, capacitarme para alcanzar lo que Él tiene para mí. Y el Señor, cuando viene y nos sella con su Santo Espíritu, ¿por qué es tan importante que cuando alguien recibe a Cristo tenga que recibir el Espíritu Santo y sea sellado? Porque Él es el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu en nosotros que cada día nos va capacitando para hacer la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar de alguien que vivió sin límites, alguien que pudo alcanzar todo lo que Dios tenía para él, porque la única manera de vivir sin límites es queriendo hacer la voluntad de Dios. Y usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver la voluntad de Dios con vivir sin límites? Porque todo
lo que Dios ya tiene preparado para ti y para mí ya está establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto tú como yo nacimos con un plan y un diseño de Dios. Y en ese plan y diseño de Dios ya está establecido todo lo que nosotros vamos a hacer. Por eso Él dice que esas obras ya fueron preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Esas obras ya fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. ¿Y quién es el que nos lleva y nos capacita? Escucha muy bien esa palabra. Nos capacita para hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando nosotros decidimos llevar una vida en el Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no hay límites. Una vida sin límites es una vida en el Espíritu. Una persona que vive sin límites es una persona que decide vivir para hacer la voluntad de Dios. Yo hoy te hago una pregunta. ¿Tú quieres vivir para Dios? ¿O tú todavía buscas a Dios cautivo de tus sueños, de tus deseos, de tus anhelos? En esos días hablaba con mi hermana y me ponía un mensaje que me llenó de mucha alegría, mucha emoción. Y coincidíamos hablando acerca de algo. Y ella me decía: Yarley, es que Dios quiere que renunciemos a nuestros sueños y a nuestros planes para abrazar los planes de Él. Y yo le decía: es así, hermana, es así. Y de eso se trata el Evangelio. Decidir vivir los sueños de Dios y los planes de Dios. Pero ahí está el problema, que la mayoría de personas buscan a Cristo para que Dios le cumpla sus sueños. La mayoría de personas buscan a Cristo para que Dios le cumpla sus anhelos. Y cuando Dios no te da lo que tú quieres, tú te enojas, tú te enfadas y dices: el Evangelio no me sirve porque Dios no me está dando lo que yo quiero. Y hay personas que son religiosas y dicen: es que yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrenda, pero tú haces toda esa serie, perdóname que te lo diga, de sacrificios para que el Dios que tú le rindes culto te dé lo que tú quieres. Y por eso es que muchos a veces se decepcionan de la fe y se decepcionan de Dios. Y llegan a veces a escritorios, a oficinas de pastores frustrados y decir: ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué yo no avanzo como quisiera? Y el Señor simple y llanamente nos dice: es que tú estás viviendo tus sueños, no los míos. Y Jesús dijo que el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio la hallará. Yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres vivir de corazón para Dios? ¿O tú todavía estás esperando que Dios te conceda los anhelos que tu corazón quiere? ¿Cuántos en verdad hemos tomado la decisión de vivir el sueño de Dios y el plan de Dios para nuestra vida? Porque de eso se trata verdaderamente el Evangelio. Seguir los planes de Dios. Dios no va a materializar nada en nuestra vida que no sea conforme a sus planes y propósitos eternos. ¿Cuántos quieren empezar a vivir el sueño de Dios para ti? Antes, el Señor le dijo a David dice: antes que naciese, conocí. Cada persona que viene a este mundo viene con un plan de Dios. Y es menester de nosotros descubrir ese plan y decidir que se materialice en nuestra vida. Pero muchos buscamos a Dios, pero para que Dios nos bendiga, para que Dios me dé la casita que yo quiero, el coche que yo quiero, la familia que yo quiero. Pero hoy Dios nos pregunta: ¿cuándo vamos a empezar a vivir de corazón para Él? Porque hubo alguien que tomó esa decisión. Y gracias a esa persona que tomó esa decisión, tú y yo estamos hoy aquí, y se llama Jesucristo. Vamos por favor a San Juan capítulo 6, versículo del 38 al 40. San Juan 6 del 38 al 40. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Pero lo que operó para que el plan de Dios se cumpliera en la vida de Jesús fue que Él rindió su voluntad al Padre. Estamos entendiendo el mensaje que Dios nos está mandando.
Es que no vale de que yo soy cristiano, no vale de que yo fui sellado con el Espíritu Santo, ni vale de que yo tengo al Espíritu Santo. Eso es verdad, Jesús también lo tenía. Pero él al final dijo, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Él rindió su voluntad a la de Dios. Tú en verdad quieres rendir tu vida a la voluntad de Dios, a los planes que Dios tiene para ti. Porque si tú sigues poniendo esas barreras mentales y esos límites, jamás lo vas a alcanzar. Nosotros necesitamos determinar creerle a Dios. Pero escúchame bien, no es creer en mis planes. Creerle a Dios implica creer en lo que Dios ha dicho que va a hacer en nosotros. ¿Estamos entendiendo, iglesia? La palabra de Dios dice, y creyó Abraham a Dios. ¿Qué creyó Abraham? Lo que Dios había dicho que él iba a hacer. Y así mismo se estudia la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob. Jacob también le creyó a Dios. Y todos los hombres y mujeres de la Biblia necesitamos creer en lo que Dios ha planeado para nosotros. La vida de David. David llegó a ser rey de Israel, pero ¿de quién fue ese plan? Iglesia, es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos y dejar de estar llevando un evangelio en donde yo voy para que Dios me conceda lo que yo quiero. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y se trata de determinar vivir para Él. Que nuestro respirar, que nuestro andar, que nuestros planes de vida estén ligados a la voluntad de Él. Pero eso es voluntario, Dios no te va a obligar. Tú te puedes quedar toda la vida yendo a la iglesia, luchando con Dios para que Dios te dé lo que tú quieres. Recibirás cosas por misericordia, pero eso no quiere decir que en tu vida se esté materializando y estableciendo el plan de Dios. No confundamos eso. Y muchos se quedan toda la vida viviendo de la misericordia de Dios. Un día les va bien, otro no tan bien. Un día les salen las cosas bien. Ay, Dios me ayudó, Dios me bendijo. Eso no. Se trata de decidir vivir para Dios. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero vivir para ti? Quiero rendir mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor, quiero vivir tus sueños. Quiero vivir de acuerdo a lo que tú has planificado para mí. Y yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a romper en muchas mentes, en muchos corazones, pensamientos de incapacidad. Porque hoy el Señor te dice, todavía tú no estás viviendo en mis planes eternos. Porque iglesia, los planes de nosotros, por más bien que tú planifiques tu vida, tus planes son de dimensión temporal. Por eso tienen límites. Pero los planes de Dios son de dimensión eterna. Y cuando hablamos la palabra eterno, quiere decir que no tiene final, que permanecen para siempre. Los planes de Dios para tu vida y para mi vida son de dimensión eterna. Cuando Dios llama a Abraham, los planes que Dios estableció para Abraham, los cuales él creyó, eran de dimensión ¿qué? Eterna. Y usted me va a decir, ¿por qué? Sí, porque de él salió el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y así sucesivamente. A través de David, Dios establece un pacto que se llama un pacto sempiterno. Es un pacto que es eterno. El plan de Dios para la vida de David no era de dimensión temporal, era de dimensión eterna. Y cada plan que Dios tiene para nuestra vida es de dimensión eterna. ¿Qué quieres tú? ¿Seguir viviendo tu vida o vivir la vida que Cristo ya ha diseñado y establecido para ti? Esa es tu decisión. ¿Quieres seguir luchando con Dios por ser igual que todo mundo? Igual que otros prediquen que Dios quiere bendecirte, sí, pero no estamos hablando de ese tipo de bendición misericordiosa como la llamo yo. Estamos hablando de bendiciones de dimensión eterna, bendiciones que trascienden esta dimensión. Esas son las bendiciones de Dios. Esas son las verdaderas bendiciones de Dios. No lo que perece, porque el Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y si tú te pones a leer todos los versículos que Jesús vino a enseñar,
Todas las enseñanzas de Jesús tenían una dimensión eterna. San Juan 6, del 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo. Él tenía claro de dónde venía. No para hacer mi voluntad. Qué bonito, ¿no? Ya sabe por qué Jesús vivió sin límites. Porque en la voluntad de Dios no hay límites. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida tiene una dimensión eterna. Eterna. Porque he descendido del cielo para que Dios me dé todo lo que yo quiero. No, allí no dice no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. 3 veces repite la palabra voluntad. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida ¿qué? Temporal. Que tenga ¿qué? ¿Qué es lo que Dios vino a manifestar, iglesia, a través de Jesús? La eternidad. Antes de Jesús, nadie en la tierra había muerto y resucitado. Por eso Jesús es las primicias. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, no sirve de nada ser cristiano. Que Pablo estaba diciendo es que si no hay vida eterna, si los planes que Dios tiene para mi vida se acaban el día que yo me sepultan en esta tierra, no sirve de nada ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque somos iguales que los demás. Nos montamos un negocio, nos montamos una empresa y todo se lo queda a otro un día. Vivimos experiencias en esta tierra y se acabó todo. Y Pablo dijo, no, a eso vino Cristo. Cristo vino a establecer nuevamente la eternidad en el ser humano, que era el diseño original que Dios había establecido en Génesis. Pero esa eternidad solo opera en los planes de Dios. La eternidad solo opera en el diseño de Dios. Por eso Él dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Estaba hablando que no haya límites. Que no haya límites de un cuerpo. Las personas que le dan tanta importancia al cuerpo, te digo, un día los gusanos se lo comerán. Por eso los planes que Dios tiene para nosotros son de dimensión ¿qué? Eterna. Un día, los apóstoles, usted sabe que ellos van a sentarse a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el Señor le dijo a los apóstoles, les tengo preparado un reino. Ellos murieron por Jesús y murieron dignamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que su recompensa no era aquí en la tierra. ¿Cuántos buscan al Señor? Todavía por recompensas temporales. Yo antes no entendía por qué todos esos siervos de Dios, cuando empecé el evangelio, decían, estoy feliz porque Gigi Ávila, que cuenta el testimonio de que su yerno mató a su hija y él se fue a visitarlo a la cárcel. Y antes de ir a la cárcel se postró delante de Dios y le dijo, Señor, mi hija ya murió y ella no puede ser resucitada ahora, pero ella se irá contigo. Solo te pido que el alma de mi yerno se salve. Dice que antes de ir a la cárcel a visitarlo, él oró por él. Ayunó pidiéndole a Dios que le concediera que el alma de su yerno no se perdiera, a pesar de que había matado a su propia hija. Porque uno antes no entendía esto y uno decía, pero Señor está loco, debería estar odiando, no va a volver a ver a su hija. Y él dijo, no, yo no la voy a volver a ver aquí, pero yo la voy a ver en la eternidad. Un evangelio de dimensión temporal daña y mina la fe del creyente. Por eso nosotros estamos hablando y estableciendo lo que Cristo vino a establecer. Y es la revelación acerca que después de esta vida hay otra. Y depende de lo que tú creas, así tú y yo vamos a organizar nuestra vida. Si tú crees que después de esta vida hay otra,
Si tú crees lo que Jesús dijo que iba a prepararnos, moradas eternas. Si tú crees que su reino no es de este mundo y todo lo que Jesús vino a enseñar acerca de la vida eterna, tu vida tiene que ser transformada. Tú tienes que renunciar al odio, al resentimiento, a la avaricia, a querer quitarle a otros todo por algo temporal. El entendimiento que después de esa vida hay otra me tiene que llevar a cambiar. Pero los que no entienden esas verdades y solo aferran a su vida, a tener una relación con Cristo fundamentada en que Dios me dé todo lo que yo pida aquí en esta tierra y les enseñan ese evangelio. A mí me duele, pero es mentira. El fundamento de nuestra fe está en la vida eterna. En la vida eterna. El tiempo que vivamos aquí en la tierra es temporal. Y Jesús vino a establecer que aunque este cuerpo perezca, nuestra vida sigue. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si yo me ajusto a la voluntad de Dios como se ajustó Jesús, me estoy ajustando a la vida eterna. Si yo no me ajusto a la voluntad de Dios y sigo jugando a ser cristiano, haciendo esas oraciones de 2 pesos, donde le pido al Señor, cámbiame, pero sigo haciendo lo que me da la gana, usted no tiene visión de vida eterna. Y Jesús vivió sin límites aquí en la tierra porque Él sabía de dónde venía y para dónde iba. Yo te hago una pregunta, ¿tú sabes para dónde vas? Porque si tú no sabes para dónde vas, no vas a vivir para Dios. No vas a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y no puedes decir que no tienes y que no tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios, porque empezamos hablando que Él ya nos ha capacitado, dándonos de su espíritu. Vivir sin límites significa vivir para Dios. Vivir sin límites significa decidir cumplir los planes que Dios tiene para la vida nuestra. Eso significa vivir sin límites. Vivir para hacer la voluntad de Dios. San Juan 12, del 49 al 50. Dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es ¿qué? ¿Otra vez qué? Vida eterna. Jesús estaba completamente alineado con una visión de eternidad. Por eso Él en Getsemaní le dice, Padre, si no es tu voluntad, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque todo aquel que quiere vivir para Dios sabe que debe determinar hacer la voluntad de Dios. Y que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Entonces hay personas que dicen, ay no, pero es que yo le oro a Dios y yo le pido al Señor que me ayude, yo hasta ayuno. No hay necesidad de tanto. Es fácil la pregunta. ¿Quieres vivir para Dios, sí o no? Eso define todo. No hay más. Y es un proceso que no es fácil. No es fácil. Porque eso tiene que salir esa convicción del corazón. Donde yo decido renunciar a mis propios sueños. ¡Ay, qué duro es eso! Yo decido renunciar a mis propios anhelos. ¡Ay, qué fuerte, Señor! Entonces no me voy a casar y no voy a tener hijos. Yo decido renunciar a todos mis planes por abrazar y alcanzar los planes de Dios y los sueños de Dios. No es fácil. Y uno se engaña a sí mismo porque uno está siguiendo a Dios y uno ora, uno sirve, ayuna. Pero en el corazón uno tiene todos esos sueños guardados. Y hoy yo tengo que decirte que cuando esos sueños están guardados, uno no alcanza plenitud en Dios. Hay personas que dicen, ay, pero yo ¿por qué no me siento así? A mí como que el evangelio no me satisface. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón todavía está lleno de todos tus sueños y tus anhelos. Tú no has decidido tomar tu cruz y seguirle a Él.
Tú no has decidido morir a tus sueños. Yo estoy aquí parada delante de ustedes, no porque yo sea una perezosa, inepta, incapaz, que en la vida quise hacer nada. No, uno para servir a Dios tiene que renunciar a lo que uno quiere ser, quería ser. Todos tenemos sueños. Si hay alguien aquí que me dice que no tiene sueños y planes, miente. Pero Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, y no ama menos todo lo que posee, padre, madre, hijos, hermanos, sueños, anhelos personales, no puede ser mis discípulos. Porque no se puede servir a dos señores, porque amarás al uno y menospreciarás al otro. Y fue un proceso de muchos años, renunciando a anhelos profundos de mi corazón. Hay personas que le preguntan a Dios, Señor, pero yo te oro que tú ocupes el primer lugar, y el Señor te dice, está lleno de tus sueños y de tus planes. Y muchos oramos, ayunamos, buscamos a Dios, pero nuestro yo está tan entronado. ¿Por qué? Porque estamos llenos de sueños y de anhelos personales y profundos, y en verdad no queremos vivir la vida de Dios. No queremos esos planes eternos de Dios, y hoy es un día para sincerarse con Dios. Que abras tu corazón y le digas, Señor, esto es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero casarme, tener hijos. Me gustaría lo que tú tengas en el corazón. Abre hoy tu corazón a Dios y dile de qué está lleno tu corazón, y te aseguro que no es de Él. Y como un vaso lleno no se puede llenar más. Por más que ores, busques a Dios y ayunes, hasta que tú no sueltes, Él no puede llenar nada. ¿Cuántos oramos? Espíritu de Dios, llena mi vida. Y empezamos a cantar y nos emocionamos. Llena mi alma. Y el Señor dice, no puedo porque ya está lleno. No puedo entrar ahí porque ya está lleno. Y el Espíritu Santo, yo creo que salta y rebota de ese corazón. Salta y rebota y dice, no puedo. Y usted clama y dice, lléname. Y levanta más la voz y canta más duro. Y el Señor dice, no sirve. Para recibir, primero hay que soltar en el reino de Dios. Pero hay personas que quieren recibir de Dios sin soltar nada de sus cosas. Señor, no me lo digas. Tienen su lista de Isaac por ahí bien alta. Señor, yo te sirvo, pero no me toques esto. Yo me acuerdo una etapa, porque yo he pasado muchas etapas con el Señor. El Señor conmigo ha tenido un amor y una paciencia infinita. Yo por eso hablo tanto del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, porque yo la he experimentado en mi vida. Y un día yo fui delante de Dios y le dije, Señor, orando por un familiar, y yo le decía, Señor, si le llega a pasar algo a esa persona, me enojo contigo. Yo era una inmadura en la fe, porque uno no alcanza a mencionar. El evangelio no es utilizar a Dios para alcanzar nuestros planes y propósitos. El verdadero evangelio es rendir nuestra voluntad a Dios y estar dispuesto. Cuando Jesús dice, el que no da su vida, ¿sabe de qué nos está hablando? De todos esos planes y sueños personales que queremos usar a Dios para alcanzarlos. Entonces a ti se te empieza a materializar determinadas cositas y tú juras que estás viviendo para Dios. Tú no estás viviendo para Dios. Tú en tu corazón, porque a Dios lo que le interesa es lo que hay en nuestro corazón. Y te pregunto hoy, ¿tú para quién vives? ¿Quién está en el centro de tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí está en tu corazón. Y la invitación de Dios hoy es para todos aquellos que quieran vivir para Él y estén dispuestos a renunciar a su propia vida para alcanzar la vida eterna. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué cosas tienes que morir? ¿Qué cosas tienes que dejar para seguir a Cristo?
La palabra de Dios habla de a un hombre que le pregunta a Jesús que cómo haría para heredar la vida eterna, porque él todos los mandamientos, dice, sí, los mandamientos tuyos he guardado, me he portado bien, he hecho todo. Y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y sígueme, dice que él, joven, se fue triste, porque tenía muchas posesiones y no era capaz de renunciar a ellas. ¿Cuáles son tus posesiones? No me refiero materiales, me refiero a esas cosas que hay en tu corazón que son tan importantes y tan valiosas para ti. Tu ego, hay personas que su orgullo es una posesión y dicen, yo no le bajo la cabeza a nadie. Yo toda la vida he sido así. Pues el Señor te dice, esa es una posesión que tú tienes. Tu estima de ti mismo, tu valor, todo eso hace parte de nuestros planes de vida. Y la invitación del Señor hoy es a que vivamos sin límites. Dios nos está invitando hoy a un cambio de vida, a disfrutar de esa vida eterna que Él nos prometió a través de Jesucristo. Él nos está invitando a vivir sin límites, porque todo aquel que vive para hacer la voluntad de Dios, en su vida no hay límites. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios se va a materializar en su vida y esos planes son de dimensión eterna. Pero tus planes y los míos son de dimensión temporal. Nosotros hablamos tanto de los planes de Dios porque los vivimos cada día. Nosotros cuando llegamos aquí teníamos unos planes y Dios los desbarató todos. Y empezó a materializar sus planes. Y dijimos, Señor, gracias, porque en verdad son mejores que los nuestros. Los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Pero para yo alcanzar esos planes de Dios, debo estar dispuesto a hacer su voluntad como lo hizo Jesús. Jesús dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Vuelvo y te pregunto, ¿tú quieres vivir para Dios en verdad? ¿Quieres que Jesucristo tenga la preeminencia, el primer lugar en tu vida? ¿O tú le dices, Señor, todavía no estoy listo? Yo voy por aquí. Hasta aquí te entrego, déjame vivir como la gente que dice, no, yo me convierto por ahí a los 60, a los 70, cuando ya esté viejo. Yo quiero disfrutar un poquito de la vida, quiero darle gustillo al cuerpo. No, a Dios se le debe dar lo mejor. A Dios se le debe dar lo mejor. San Juan 17, del 3 al 8, vamos a leerlo, por favor. Jesús definió claramente qué es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo yo hago para disfrutar de esa vida eterna? ¿Cómo hago yo para disfrutar de esa vida sin límites? Conociendo a Dios, conociendo su personalidad, sabiendo cómo es Él, para poder entender la voluntad de Él para mi vida y esos planes eternos que Él tiene. Por eso dice que tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te pregunto hoy, ¿tú sabes cuál es la obra que Dios tiene preparado para ti? Para que tú hagas aquí en la tierra. Jesús lo tenía claro. Jesús lo tenía claro. La pregunta es, ¿tú quieres saber lo que Dios tiene para ti? ¿O tú dices, no, Señor, yo quiero que bendigas lo que yo quiero? Es que ese es el punto. El Espíritu quiere trabajar hoy en nuestro corazón. ¿Quieres vivir para Dios o sigues viviendo para ti? Porque si tú quieres vivir para Dios, vamos a hablar de la vida eterna y de planes eternos. Si quieres vivir para ti, tenemos que hablar de cosas temporales que perecen, que se corrompen.
cosas corruptibles. Tenemos que hablar de vida temporal, porque tus planes no tienen eternidad, los de Dios sí. Entonces tú no sacas tiempo para conocer a Dios. Tú no sacas tiempo para conocer su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque tú estás enfocado en tus planes. Y el Señor hoy te dice, ¿cuándo vas a vivir para mí? Te sigo esperando. Sigo esperando que tomes esa decisión de vivir para mí. Yo te veo cada día cómo planificas tu vida y toda tu vida va en pos de ti mismo. Yo no entro allí. A Dios muchas veces le dejamos las migajas. Cuando nosotros planificamos nuestra vida de acuerdo a lo que queremos y a nuestra voluntad, estamos viviendo un evangelio de dimensión temporal. Y si yo estoy viviendo un evangelio de dimensión temporal, quiere decir que yo no voy a heredar la vida eterna, y esto es bien delicado. Y yo no le estoy quitando la salvación, lo estoy posicionando en la verdad. Todavía estás a tiempo de entregar tu vida a Cristo. ¿Cuántos años llevas escuchando acerca de Dios, pero todavía el centro de tu vida eres tú mismo y no el Señor? ¿Cuándo vas a decirle, Jesús, a ti me rindo? Quiero vivir para ti, quiero vivir tus sueños, quiero vivir tus planes, quiero vivir lo que tú tienes preparado para mí. Y ser honesto, sentarte y decirle, Señor, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo anhelo, estos son mis planes de vida, pero yo quiero abrazar los tuyos. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo, no creer en Él? Porque los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo y decirle, Señor, quiero vivir para ti de todo corazón? Quiero vivir tus planes, quiero vivir tus sueños. Quiero disfrutar de esa vida eterna que tú ya ganaste para mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, sacar tiempo para buscar a Dios y conocerlo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bonito. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Verbo se hizo carne. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esas palabras fue la última oración que hizo Jesús por sus discípulos delante del Padre. Y más abajo tú te darás cuenta que dice, no oro solo por estos, sino por aquellos que han de creer en mí a través de ellos. Quiere decir que Jesús oró por nosotros también. Pero estas palabras no vienen de cualquier persona. Estas palabras vienen de aquel que vivió para hacer la voluntad del Padre. Aquel que murió y vivió para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Tú quieres vivir sin límites. Vive para hacer la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios y en los planes de Dios no hay límites. En Jeremías, el Señor le dijo a la nación de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando yo decido buscar a Dios, pero con la intención de hacer la voluntad de Él, Él me escucha. Pero hay personas que buscan a Dios con la intención de que Dios les dé lo que ellos quieren.
¿Cuántos quieren empezar a vivir para Dios de corazón? Algunos están llenos de temores. Es que yo no me veo capaz. Y Dios te está llamando a algo grande. Algo grande. Hoy es un día de soltar. Y el Espíritu Santo te va a llevar a qué cosas necesitas soltar hoy para avanzar. Hoy necesitas soltar tus temores. Necesitas soltar tu baja autoestima. Hoy necesitas soltar tus sueños, tus deseos, tus pasiones. No sé qué tienes que soltar, pero Dios nos está llamando a vivir para Él. Tomar el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús es nuestro modelo a imitar. Y Él lo dio todo. Entonces Jesús, Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hay personas que esperan que para avanzar, no es que si mi esposo no ora, yo no oro, es que mi familia no quiere, entonces yo tampoco. No. Cuando Dios hace un llamado, es un llamado individual. Los planes son distintos, pero el propósito para todos es el mismo, y es que seamos como Cristo. Jesús es nuestro modelo a imitar. Jesús es nuestro modelo a seguir. Aún los discípulos lo dejaron solo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ellos no estaban para esa copa que Jesús tenía que pasar. Lo tenía que pasar solo. Y lo que tú tengas que soltar, tienes que soltarlo tú solo. No depende ni de tu esposo, ni de tus hijos, no eres tú el que necesitas determinar hoy creerle a Dios y decirle: Señor, voy a moverme en tu capacidad, voy a hacer tu voluntad. Y voy a renunciar a todo lo que tenga que renunciar por seguirte. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo? ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo por seguirle a Él y decirle: Señor, te entrego todo? Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez. Quizás no, hoy tú no tomes la decisión y hoy no vas a soltar, pero hoy es el inicio. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuántos quieren que en su vida se establezca la voluntad de Dios? Porque Jesús cumplió el plan de Dios para su vida. Jesús cumplió el plan de Dios para su vida porque Él decidió hacer la voluntad del Padre. ¿Quieres vivir sin límites? Vive para Dios. Vive para hacer la voluntad de Dios. Suelta lo que tengas que soltar. Suelta lo que tengas que soltar. Eso incluye nuestros temores, nuestra duda, todo lo que tengas que soltar para hacer la voluntad de Dios. Hoy es el día de empezar a determinar vivir de corazón para Dios y vivir sobre esos planes eternos que no tienen límites, Y yo sé y creo en el nombre de Jesús que este mensaje va a dejar un fruto en muchos corazones que van a determinar entregar su vida genuinamente a Dios y decirle: Señor, todo lo que yo he amado por encima de ti, mi sueño, yo no sé si tú soñabas ser cantante, arquitecto, no sé cuáles eran tus sueños de vida, pero sea cual sea el sueño, dile: Señor, quiero vivir tu sueño y no los míos. Quiero vivir tus planes y no los míos. Quiero vivir de corazón para ti.